Primera de Pedro 4:6, King James en inglés. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a aquellos que están muertos. Revisión estándar en inglés, y la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional en español. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. La nueva versión internacional, el texto existe solo en inglés, se pone peor. Por esta razón el Evangelio fue predicado aún a aquellos que ahora están ya muertos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, aquí el Evangelio fue predicado, el Evangelio a aquellos que estaban muertos. Seguro, en el pasado el Evangelio fue predicado a esos que ahora están muertos ahora. Aquí en las otras traducciones todavía se está predicando el Evangelio a los muertos. Hechos 24:15, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, que ha de haber la resurrección de los muertos. Pero la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Así que cuando usted está muerto y luego resucitará. Eso según la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Pero no de acuerdo a las otras traducciones, ahora usted puede ser un espíritu. Veamos si podemos encontrar la teología de los espíritus. Job 19:26 en inglés, la NSV y la nueva versión internacional en español dice: y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. ¿Cómo ve usted Dios ahora? Como un espíritu, como un fantasma. ¿Y qué dice la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español? Y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa es una gran diferencia. Eso tiene que ver con la resurrección, la otra no. Job 16:5, King James en inglés: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y los cuantos en ellos mora. La revisada, existe solo en inglés, dice: aquellos en el margen, las sombras que están muertos, tiemblan debajo de las aguas, y los habitantes del mismo. Bueno, eso es fascinante. En ese texto, la versión revisada en inglés dice que cosas muertas son formadas debajo de las aguas y los habitantes del mismo. Entonces, cosas muertas están allí, abajo. La versión revisada, ahora, los muertos tiemblan debajo de las aguas. Entonces, hay algo como el infierno, el purgatorio o algo. La nueva versión internacional en inglés y en español es aún más atrevida. Un estremecimiento invade a los muertos, a los que habitan debajo de las aguas. Ahora tenemos a alguien quemando ahí abajo en el purgatorio. Entonces la nueva versión internacional nuevamente enseña una doctrina completamente no bíblica. Segunda de Pedro 2:9, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español: el Señor sabe liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Miren lo que la nueva versión internacional en inglés y la Biblia de las Américas en español dice: y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Qué tenemos aquí? Usted sabe, esas Biblias son desorientadoras, por lo que me refiero, son desorientadoras. Están enseñando una doctrina totalmente diferente aquí. Las diferentes moradas de los muertos conscientes, como los católicos romanos enseñan, son apoyadas por la versión revisada. Apocalipsis 13:8, King James en inglés y la Reina Valera antigua, 1909 en español: y todos los que moran en la tierra le adoraron, es decir, a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Aquí el Cordero fue muerto desde el principio del mundo. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Aquí son las personas que no han sido escritas en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. La King James en inglés, en 1 Corintios 15:3-4, dice: Él resucitó en el tercer día. Las versiones revisadas existen solo en inglés, dicen: Él fue resucitado en el tercer día. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia es que en un texto, Él tiene poder dentro de sí mismo para resucitarse de la muerte, y en el otro, Él se hace resucitar porque Él es inferior a Dios. Esa es la diferencia. 1 Corintios 11:24, muy interesante la misa. King James en inglés: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice: y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Ahora tenemos una hostia, tenemos un cuerpo literal. Entonces esto es una doctrina católica, esto no lo es. Cristo está con nosotros siempre, no es una persona, pero por medio de su Espíritu está con nosotros. La doctrina de los revisores sobre la encarnación, la misa, por tanto, hace innecesario y destruye la verdad de que Él vendrá por segunda vez sin pecado a la salvación. Hebreos 9:28. El cardenal Wiseman exalta que el movimiento de la revisión reivindicó la Biblia católica. Miren lo que dice: cuando consideramos el desdén echado por los reformadores sobre la Vulgata y el recurrir de ellos por consecuencia al griego como el único estándar exacto, no podemos sino que regocijarnos en el triunfo silencioso que la verdad a lo largo ha ganado sobre el error clamoroso, porque de hecho los escritores principales que han reivindicado la Vulgata y obtenido para ella su preeminencia crítica son protestantes.
Me pregunto si eran protestantes. Creo que eran jesuitas disfrazados como protestantes, porque eso es lo que vimos en conferencias previas. Y tenemos declaraciones similares aquí el reverendo Tomás. La breve reexaminación que pude hacer de la revisión revisada del Nuevo Testamento me ha convencido de que el comité ha trabajado con gran sinceridad y diligencia y que han producido una traducción mucho más correcta que la que es generalmente recibida entre los protestantes. Entonces, él dice que está en línea con la versión católica y confirma que nuestra Biblia está en lo correcto. Ahí vamos. Entonces, todos esos cambios han sido hechos. Una revista católica alega que la versión revisada es el golpe de muerte al protestantismo. El protestantismo se va a ir. Antes de la destrucción de su templo, el Shekinah, la gloria de Dios, se marchó del Santo de los Santos. Así que quizás lo mismo ocurra con la Biblia inglesa, el templo del protestantismo. Ellos dicen que va a ser destruido, que se va a ir. Los revisores tuvieron una gran oportunidad. Quizás hicieron unos cuantos cambios, dice el Protestant Journal, el diario protestante, pero la destruyeron, destrozaron la Biblia. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Jesús es un mentiroso? La versión King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, Juan 7:8. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esa fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Aquí Jesús dice, yo no voy, pero fue. Y aquí Jesús dice, yo todavía no voy, y luego fue. Entonces aquí en la King James en inglés, él no se está diciendo la verdad, y ahí él está mintiendo. Usted escoge si usted quiere a un Jesús que sea un mentiroso o si no quiere que sea un mentiroso. El daño más grande de todo es cuando usted quita la deidad de Cristo. Y para eso esperaremos hasta la próxima conferencia. Gracias.